Yo les voy a hablar de los riesgos de trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 473 nos dice que son accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores y esto puede ocurrir al trasladarse a su domicilio o al centro de labores. El porcentaje que paga el Instituto Mexicano del Seguro Social por el riesgo de trabajo es del 100%. Esto ante la ocurrencia de un riesgo de trabajo que provoque la pérdida de facultades o aptitudes de una persona. Es decir, que la persona ya no pueda desempeñar sus labores, el IMSS debe de cubrir al asegurado un subsidio igual al 100% del salario base de cotización registrado que se comienza a pagar a partir del primer día. ¿Cómo se paga la incapacidad por riesgo de trabajo? Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad temporal, el patrón deberá pagar una indemnización que consiste en el pago íntegro del salario que deje de percibir el trabajador mientras subsista la imposibilidad de trabajar. ¿Qué prestaciones y subsidios otorga el seguro por riesgo de trabajo? Las prestaciones en especie a que tiene derecho un trabajador son derivadas a un riesgo de trabajo y estas son asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. También servicio de hospitalización. ¿Quién paga la incapacidad por riesgo de trabajo? En el momento que un trabajador tiene un accidente o presenta una enfermedad relacionada con su empleo, el IMSS pagará todos los días en el que ya no pueda presentarse a laborar. ¿Cuánto tiempo tardan para pagar una incapacidad por riesgo de trabajo? El tiempo máximo de respuesta que se tiene para que el instituto entregue la resolución de trámites es de 28 días naturales a partir de la fecha de solicitud. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo accidente que le puede suceder en su condición de persona trabajadora y causa consecuencia como trabajo. Durante el traslado al centro de trabajo o a casa. Cuando éste esté cumpliendo las órdenes de la persona empleadora, aunque el accidente ocurra fuera del lugar del centro de trabajo y después finalizada el trabajo. Cuando se interrumpa la labor antes o después de terminar el trabajo. Cuando la persona trabajadora sufre daños al prestar auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Son cambios que se producen en la salud de la persona trabajadora por la constante exposición a causas que tienen su origen en el propio trabajo o en las condiciones que surgen. ¿Cuáles son las obligaciones? Te voy a explicar el seguro de enfermedad y maternidad. El seguro de enfermedades y maternidad otorga a los trabajadores afiliados al IMSS y en su caso a sus familiares prestaciones en especie y en dinero, en caso de enfermedad no profesional y maternidad. ¿Quiénes están amparados por este seguro? El trabajador o el pensionado, asimismo su esposa o concubina, sus hijos y los padres del asegurado que vivan en el hogar de este. ¿Cuándo van a disfrutar de las prestaciones? En el caso de maternidad se iniciaría a partir del día en que el instituto certifique el estado del embarazo. Para tener derecho a los beneficios del seguro de enfermedades y maternidad, el pensionado y el asegurado y sus beneficiarios deberán sujetarse a las prestaciones y tratamientos médicos indicados por el instituto. El médico dictaminará si el asegurado está en condiciones de continuar su trabajo o debe interrumpirlo a causa de su enfermedad. El instituto suspenderá el dictamen o la incapacidad cuando el pensionado por invalidez o incapacidad permanente se niegue a someterse a los exámenes que ordene el médico. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados en cualquiera de las siguientes formas: directamente a través de su propio personal e instalaciones e indirectamente en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares. En el caso de las prestaciones, el instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios sujetos a permanecer actualizados a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los que mayor eficacia terapéutica tengan. En el caso de maternidad, el instituto otorgará
a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio las prestaciones siguientes: atención obstétrica, atención médica y hospitalaria, tanto la madre como el hijo hasta su restablecimiento, ayuda en especie por 6 meses para la lactancia y una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe sea lo señalado por el Consejo Técnico. Las prestaciones en dinero. En el caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo, con el requisito de tener cubiertas por lo menos 4 cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad. Derechos durante el embarazo y el puerperio. El subsidio de este será el 100%. El salario será igual al último declarado por la empresa. Se recibirán 42 días antes y 42 días después del parto. Seguro de invalidez y vida. Este seguro se refiere a la protección del trabajador ante la presencia de situaciones contingentes durante la trayectoria laboral activa que provoquen la pérdida de facultades para trabajar o la muerte, que no se deriven de un riesgo de trabajo como lo son las enfermedades no profesionales que le impiden al trabajador continuar desempeñando su labor, protección a sus beneficiarios en caso de que fallezca el asegurado o pensionado por invalidez. En caso de invalidez, ¿a qué prestaciones tiene derecho el asegurado? Una pensión temporal, una pensión definitiva, la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria para el pensionado y sus beneficiarios legales, asignaciones familiares, ayuda asistencial. Los requisitos para recibir una pensión de invalidez temporal. La pensión se otorga por periodos renovables cuando el asegurado tiene posibilidad de recuperación para el trabajo y requiere que tenga acreditadas 250 semanas de cotización. En caso de que la invalidez determinada sea mayor al 75%, solo requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. Esto es lo que mencionan las reformas de la ley del IMSS del año 1997 y se aplica a los asegurados que se inscribieron en el instituto. Del 1 de julio de 1997 en adelante, porque los asegurados que se inscribieron antes de esa fecha el requisito es de 150 semanas reconocidas y que sea declarado inválido. Es decir, estos asegurados en un momento dado pueden elegir que les otorguen la pensión de invalidez temporal con cualquiera de las dos leyes y el Seguro Social deberá efectuar el cálculo de la pensión, aplicando el criterio de las dos leyes, y el asegurado podrá escoger la que más le convenga. Requisitos para pensión de invalidez definitiva. La pensión se otorga permanentemente cuando el asegurado no tiene posibilidad de recuperación para el trabajo y requiere que tenga acreditadas 250 semanas de cotización. En caso de no reunir las semanas señaladas, el asegurado podrá retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta individual de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En la pensión de invalidez definitiva se aplican las mismas indicaciones que se mencionaron en el párrafo anterior respecto de la fecha de ingreso al instituto del asegurado solicitante de la pensión de invalidez, y en ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el artículo 170 de esta ley. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez de acuerdo con las reglas siguientes. Para la esposa o concubina del pensionado, el 15% de la cuantía de la pensión. Para cada uno de los hijos menores de 16 años del pensionado, el 10% de la cuantía de la pensión. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina ni hijos menores de 16 años, se concederá una asignación del 10% para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él. Si el pensionado no tuviera
ni esposa, concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que corresponda. Si el pensionado solo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al 10% de la cuantía de la pensión que deba disfrutar. No se tiene derecho a disfrutar de la pensión de invalidez cuando el asegurado, por sí o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez. 2. Resulte responsable del delito insistencial que originó la invalidez. 3. Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En esta subcuenta se depositan las cuotas y aportaciones tripartitas, es decir, las que realiza el patrón, el gobierno federal y el trabajador. Para pensionarse por vejez, el mínimo de semanas requeridas es de 500 semanas, según el artículo 138 de la Ley del Seguro Social de 1973, y su edad debe ser de 65 años en adelante. En términos de esta misma ley, el artículo 171 nos dice que la pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará dependiendo de la edad de retiro y de las semanas de cotización acreditadas. Los requisitos para pensionarse con la ley de 1973 es darse de alta por primera vez en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Si perteneces a este régimen, para pensionarte bajo estas leyes, deberás tener 60 años o más al momento de pensionarte, contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley de Seguridad Social y estar dentro del periodo de conservación de derechos, que es igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales, contando desde la fecha dada de baja. En esta tenemos una tabla que es el porcentaje de la pensión según la ley de 1973. Para la edad de 60 años, la pensión que te corresponde es del 75%. Para los 61 años del 80%, para los 62 años del 85%, para los 63 años del 90%, para los 64 años del 95% y para los 65 años del 100%. Se toma en cuenta para esto el salario diario promedio de las últimas 250 semanas que se han cotizado. Aquí tenemos los requisitos para pensionarte según la ley de 1997. Para la cesantía en edad avanzada, los requisitos es contar con 1250 semanas como mínimo y ser mayor de 60 años según el artículo 154. Estas 1250 semanas fueron actualizadas hasta hoy, el año de 2021, a 750 semanas como mínimo. Entonces es un dato que solamente hay que intercambiar ahí. En la vejez tenemos también que los requisitos son las 750 semanas y haber cumplido 65 años según el artículo 162. Tenemos también unas opciones para quienes no cumplan las 750 semanas trabajadas. Según el artículo 162, segundo párrafo, nos dice que el trabajador puede retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el trabajador puede retirar de su Afore, porque el Afore es la encargada de pensionarte en esta ley y el IMSS en la de 1973. Entonces tú puedes ir a la Afore y retirar todo lo que haya de tu cuenta, todo lo que hayas juntado para tu pensión, lo puedes retirar al instante. Y si cumples con las 750 semanas, tendrás el derecho a las prestaciones, en especial seguro de enfermedades y maternidad. Ahora, está el seguro de renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Nos dice que pues el derecho del pensionado debe ser recibir un excedente de sus recursos acumulados en su fondo individual. Esto quiere decir que que la Afore te tiene que otorgar el 30% superior a tu pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para los beneficiarios. En esta diapositiva tenemos el nuevo reglamento de las semanas cotizadas para pensionarse de la ley de 1997, publicado el 17 de marzo del 2021. Vemos aquí el incremento anual
pues, que es el requisito para poder pensionarse. En el año 2021 son 750, 2022 775 y así consecutivamente las van a ir aumentando las semanas de cotización. Por último, tenemos las cuotas a pagar por parte del patrón, el trabajador y el gobierno. Bueno, para el retiro el patrón está encargado de pagar el 2% del salario según el artículo 168. Para la cesantía en edad avanzada y vejez, el patrón también está encargado de pagar el 3.15% del salario. Al trabajador le descuentan el 1.125 de su salario, de su nómina, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, depende de la manera en la que les paguen. Y el gobierno es el encargado de pagar el 7.143% de la cuota patronal. Tenemos un total de entre la suma del gobierno y el patrón del 22.5% del salario del trabajador, que es la parte que aportan para tu pensión, tanto en cesantía en edad avanzada como en el de vejez. Cabe destacar también que el patrón es el encargado de pagar bimestralmente a la Afore, quien es el que te va a pensionar, la institución que te va a pensionar. En el Fondo Nacional de la Vivienda, el patrón es el encargado de pagar el 5% del salario, y en aportaciones voluntarias el trabajador puede aportar algo independiente de sus descuentos de nóminas a su pensión para que su pensión sea mayor. Esto conviene hacerlo en sus 5 últimos años, ya que la evaluación del peso puede perjudicar su total de la pensión. También es importante saber que las Afores pues son una institución que te va a ayudar a que si tú no completas, por lo menos a que te paguen mensualmente el salario mínimo en los 30 días, el gobierno es el encargado de que te ponga el restante, aunque tú hayas pagado menos o que te hayan descontado menos por tu salario, que haya sido inferior a lo del salario mínimo, pues el gobierno está encargado de ponerte el restante para pensionarte en cualquiera de las dos situaciones, tanto en cesantía en edad avanzada como en vejez. Y pues sería todo por mi parte. Guarderías y prestaciones sociales. El apartado de guarderías abarca el artículo 201 al 207 de la Ley del Seguro Social. Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo de sus hijos en la primera infancia, ya sea mujer trabajadora, trabajador viudo, divorciado o aquel que jurídicamente se le diera confiado la custodia de sus hijos, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el instituto, y el menor tendrá que tener 43 días de nacido hasta los 4 años. Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y formar la salud del niño y su buen desarrollo futuro, formar los sentimientos de adhesión familiar y social, adquirir conocimientos que promuevan la comprensión, empleo de la razón de la imaginación, construir hábitos de higiene, convivencia sana, cooperación en el esfuerzo común. El servicio de guardería se proporcionará en turno matutino y vespertino. Eso se abarca de las 5 de la mañana a las 7 p.m. Artículo 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, alimentación, el cuidado de la salud, la educación, la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201. Serán proporcionados por el Instituto en términos de las disposiciones que el efecto expida el Consejo Técnico. Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales por zonas y localidades relacionadas a los centros de trabajo o donde habitan. Artículo 207. Los asegurados tendrán el derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el instituto. En dado caso de que el asegurado llegue a estar de baja, tendrá 4 semanas para poder tomar esta prestación.
Segunda sesión. Prestaciones sociales. Abarca del artículo 208 al 210 de la Ley del Seguro Social. Las prestaciones sociales se dividen en dos: prestaciones sociales institucionales y prestaciones de solidaridad social. Las prestaciones